por el sector agropecuario, por los servicios, hasta un cierto punto. Entonces, no solamente podemos ver el crecimiento que hemos registrado en los últimos años, sino a lo largo de lo que son 14 años. 250% ha crecido el PIB. Eso es muy difícil. Es muy difícil. No, y del 2004 casi ha duplicado. Casi ha duplicado. Ha duplicado el tamaño de la economía dominicana. Eso es, son números bastante cuantiosos. Y fíjate una cosa, estos números a veces se dicen así, y la gente, en muchos casos, la gente que no está especializada en estos temas, a veces no lo entiende bien, porque no es su especialidad, no porque no tengan interés, sino porque no han estudiado economía, tal vez, y no manejen estos temas. Pero las cosas se ven a simple vista. Cuando tú caminas por la calle, cuando tú ves todas las obras en construcción, cuando tú ves cómo está el país creciendo y por todas partes tú ves un edificio, tú ves toda la actividad comercial, la actividad de vehículos moviéndose en las calles. Cuando tú ves todo este tipo de cosas, tú te das cuenta realmente que hay una dinámica y un crecimiento de la economía y que todo eso es economía y es movimiento y es cosas que se están haciendo, negocios que se están haciendo de diferentes tipos, o propiedades en construcción que después se venden, que son adquiridas por personas, impacto en el sistema financiero cuando financia estas actividades, todo ese tipo de cosas están ahí, están a la vista, o sea, eso se ve en el día a día. Definitivamente. Que haya un tema con respecto a cómo se distribuye esa acumulación de riqueza, ya eso es otra cosa. Yo creo que esa es la gran tarea que los dominicanos tenemos que proponernos. ¿Cómo hacer que ese alto crecimiento que se ha logrado en la economía dominicana se convierta en beneficio de la grande mayoría, que haya justicia social, que haya más educación, para que esa misma educación, esa misma formación de los trabajadores se conviertan en el ente que le daría sostenibilidad al crecimiento y a la continuidad del crecimiento. Y a la creación de valor. Y a la creación de valor, porque tú no haces nada con crecer demasiado y dejar esa riqueza concentrada en poca mano, sin que haya un derrame, sin que haya una sociedad que la esté recibiendo, sin que haya un potencial de demanda que se esté generando en la sociedad porque no está llegando esa riqueza. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo resolvemos ese gran problema, porque ahí es donde está todo y ahí es donde la gente realmente tiene la queja con respecto a las autoridades. Vamos a ir a una pausa y entonces cuando retornemos volvemos a continuar. Bien amigos, retornamos con ustedes. Hoy día estamos teniendo un conversatorio con Eduardo Hernández Inchausteguy, quien es asesor del Senado en materia de proyecto, o encargado de proyecto, Eduardo, y que ha tenido mucho que ver con este trabajo que se está haciendo, con la aprobación del proyecto de presupuesto que fue sometido por el gobierno a la consideración del Congreso. Vale decir que ya pasó en el Senado y ahora va a la Cámara de Diputados, donde uno espera que va a haber una gran discusión por el tema del 4%, básicamente por el tema del 4% a la educación, que es realmente un tema interesantísimo, pero que a veces uno lo siente un poco contaminado políticamente y eso sería lamentable, porque estamos hablando de algo muy importante para la sociedad dominicana. Tú comenzaste a darnos algunos numeritos sobre cuál fue el escenario que se tomó como base para fines del proyecto de presupuesto. Exactamente. Entonces, partiendo desde el crecimiento que obtuvo la República Dominicana en el 2009, que fue de un 3.5%, que decir crecimiento y 2009 no debería ser una oración, porque en el mundo lo que hubo fue una contracción. La mayoría de los grandes países. La mayoría, exactamente. Sin embargo, en la República Dominicana hubo un crecimiento de un 3.5%. Entonces, lo que se está proyectando para el 2010, que ya más o menos cerramos como el 5, el 6, más o menos fue 2010, en el 2011 se proyecta un 5,5% a un 6%.
estamos proyectando, ¿okay? De crecimiento. En el 2012, un 6% de crecimiento. En el 2013, un 6%, y en el 2014, un 6% de crecimiento. Sí, porque ahí se entiende que el crecimiento, el potencial de crecimiento de una economía como la dominicana, un buen número, un 6%. Debajo de esto no estamos alcanzando el crecimiento potencial. Por encima es difícil sostenerlo por mucho tiempo sin crear presiones o sobre el tipo de cambio, sobre la balanza, sobre los grandes equilibrios. Correcta la apreciación. Exactamente. Siguiendo esa línea, precisamente lo que se prevé para la tasa de cambio es 39 pesos el dólar en el 2011, 40 pesos el dólar en el 2012, en el 2013 42 pesos y en el 2014 44. Que cuando usted tome en consideración la cantidad de dólares que están llegando a la República Dominicana por medio de inversión directa, fruto de la fuga de capitales que está sucediendo en muchas partes de Latinoamérica, que están acoplando a la seguridad jurídica de la República Dominicana, se prevé que en los próximos años, precisamente, esa inversión extranjera ayude y contribuya al crecimiento sostenido de la República Dominicana, y bajo esos parámetros entonces se hacen esas proyecciones, esencialmente. Sí, sobre lo del tipo de cambio, siempre eso crea un poquito de nerviosismo, ¿no? La proyección que se utiliza. Muy interesante mencionar que esta proyección de tipo de cambio promedio para el presupuesto 2011 se hacía sobre la base de que el tipo de cambio al cierre de diciembre de 2010 fuese de 38,80, y la realidad es que, mira, vamos a estar cerrando con casi toda seguridad por debajo de 37,50, por lo que me parece que ha sido algo recurrente en los últimos años. El tipo de cambio que se utiliza para confeccionar el presupuesto es una bola alta, o sea, siempre queda un peso 20 por encima de lo que va a ser realmente esto, y eso es que a veces eso crea cierta preocupación para la gente que nos escucha, de que cuando se le dice, mira, 39 en promedio, 39,50 para el final del año 2011, que eso pueda causar nerviosismo, cuando en realidad, hasta el momento, y por lo que tú has dicho, y que incluso se confirma que el año que viene, además hay movimientos con todo este dinero que se está creando en los Estados Unidos, que no consigue lugar para ubicarse. Exacto. Es posible que, al igual que sucedió en muchos países de Latinoamérica este año, lejos de devaluarse las monedas locales, se han depreciado, que es otro tipo de problema, por lo que yo creo que no hay que angustiarse mucho por la proyección de tipo de cambio del presupuesto. Esto es importante porque, como tú dices, Henry, en la mayoría de los casos la tasa de cambio termina por debajo de lo que se hacen las proyecciones. Sí. Esas proyecciones son realmente como una cobertura, un elemento que se utiliza, pero que luego, de acuerdo con los resultados, entonces se ve otra cosa. En el caso de la tasa de cambio, es bueno decir que tiene dos elementos esenciales por los cuales puede subir, y habría que ver hasta qué punto estos dos elementos estarían controlados. Primero es el gasto público. Sabemos que si el gobierno gasta mucho, va a generar un impacto en la tasa de cambio, porque buena parte de ese gasto se refiere a bienes de origen externo, bienes importados, que hay que comprar con divisa. Por otro lado está lo que es el crecimiento mismo de la economía. Si la economía crece, y tal y como ha venido siendo recurrente en los últimos años, eso genera un impacto en las importaciones, que te genera un déficit de la cuenta corriente, porque siempre las importaciones son por mucho mayores que las exportaciones. Entonces tú tienes ahí una demanda de divisa que en la mayoría de los casos se financia con importadores, con importaciones de capitales, ya sea por el lado del endeudamiento externo, público y privado, o por la inversión extranjera directa, y en última instancia, si no se puede lograr que entren capitales suficientes para cubrir el déficit, entonces hay que utilizar las reservas.